Muy buenos días o noches a los que escuchan en la noche. El día de hoy vamos a reflexionar sobre lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 12, el versículo 11. Y dice así: Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto está dentro de un contexto en el cual capturan a Pedro luego de haber asesinado a Santiago. Entonces, como el pueblo judío le pareció bien lo que hizo Herodes, capturan a Pedro también aparentemente con la misma intención, ¿no? Porque eso, Herodes quería agradar al pueblo, ¿no? Pero vamos a analizar lo que sucede, lo que nos quiere decir este versículo, ¿no? Primero dice que Pedro volviéndose en sí, porque dentro de la redacción de este capítulo está que Pedro creía que lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo realmente era una visión. No fue consciente de todo lo que estaba sucediendo hasta que estuvo fuera ya de la cárcel. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Primero, de que Pedro tenía 16 guardias que lo estaban cuidando. Eran 4 grupos de 4. Eh, entonces, y él estaba dentro de la cárcel con cadenas en las manos. Entonces se aparece el ángel y lo primero que sucede es que se caen las cadenas, se abren, ¿no? Automáticamente se abren las cadenas. Entonces obviamente una persona eh, que no está acostumbrado a, digamos, a ver esas cosas sobrenaturales, pensó que estaba soñando, que estaba viendo una visión, ¿no? Luego le dice, el ángel le dice, sígueme, y él le sigue, y pasan por toda la guardia, por los 16 hombres que estaban ahí, y absolutamente no son vistos, ¿no? Más asombro para Pedro. Y luego ya al salir en la puerta de afuera, digamos, las rejas apenas a la presencia del ángel se abren. Entonces imagínense la sorpresa de Pedro de estos 3 acontecimientos sobrenaturales que le estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces por eso dice luego de que Pedro volviéndose en sí. ¿Qué es lo que significa eso? Que recién Pedro se da cuenta de que esto lo estaba viviendo realmente. No era una visión, no era un sueño, ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, nosotros podemos ponernos a pensar por qué ha sucedido estas cosas con Pedro, ¿no? Primero, de que Dios tenía un propósito con Pedro. Acordémonos del llamamiento que le hace, ¿no? Le hace cuando está juntamente con su hermano Andrés y le dice a ambos que le sigan. Ellos estaban en una barca, estaban pescando, ¿no? Pero el Señor les dice, sígame que yo os haré pescadores de hombres. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, se encuentra esto, versículo 19. Entonces les hace un llamado. ¿Qué es lo que significa esto? Yo os haré, les dice Cristo, el propósito de Dios. ¿En qué los va a convertir a ambos? En pescadores de hombres. ¿Qué significa? Que van a ser utilizados para difundir el Evangelio, para que la gente conozca al Señor, se arrepientan y sean personas que pertenezcan al Señor, ¿no? Como cuando un pescador echa la red y todo lo que pesca ya le pertenece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pescadores de hombres que van a captar hombres para el Señor. Bien, entonces ese es el propósito que Dios tenía con él, y la palabra del Señor nos dice que los propósitos de Dios siempre se cumplen. En Filipenses, en Filipenses nos habla
de que Dios siempre cumplirá sus propósitos y a la vez lo va a terminar, no lo va a dejar a medias. Dios no es como de repente algunos de nosotros que los deja a medias, sino que va a cumplir su propósito. ¿Bien? Entonces tenemos dos cosas acá. Uno, el propósito de Dios. Dos, el llamado que hace a Pedro, juntamente con su hermano. Y tres, una iglesia que ora. Una iglesia, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículos 5 y 12, dice de que la iglesia oraba por él. Producto de esa intercesión, de esa oración, es que también se produce. O sea, hay tres cosas que confluyen ahí, al menos tres, pueden haber más, que confluyen ahí para que suceda todas estas cosas sobrenaturales. Ahora, yo me preguntaría, ¿todos sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Punto uno. Nos ha llamado porque tiene un propósito para nosotros. No nos ha llamado para estar en la banca, nos ha llamado para ser instrumentos útiles. A Pablo, por ejemplo, le dice que instrumento útil me será, le dice Pablo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos instrumentos útiles, pero lo vamos a hacer en la medida que nos dispongamos a hacerlo realmente. No que nos quedemos sentados en la banca. ¿Bien? En fútbol dice que los goles se hacen en la cancha. Igual, en la obra del Señor las cosas se hacen haciéndolo realmente, no quedándonos como simples espectadores, ¿no? Ahora, tenemos también todas estas cosas sobrenaturales que nos asombran, cómo pasó. Tenemos una promesa que no la estamos viviendo. Tenemos una promesa donde el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, le promete, cuando le dicen todas las cosas que hizo, dice, mayores cosas que estas harán, porque yo estaré ante el Padre. Tenemos una promesa que no se cumple. Ya la vez pasada también hablaba de este tema, que no vivimos una vida sobre... Pero ¿cuál es la condición para que todo eso cumpla? El Señor Jesús dice, el que cree en mí, mayores cosas que... Una condición es ahí, tener fe total, absoluta, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer a través de esos instrumentos que somos nosotros. Entonces, resumiendo, debemos de ser conscientes. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado para diferentes cosas, no todo nos ha llamado de repente para llevar la palabra, predicar, evangelizar, ¿no? Tal vez cada uno tiene un ministerio diferente. Eso nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado? Y luego, ¿cuánto de fe todavía nos falta para que esta promesa del Señor Jesús, que es verdad, se cumpla en nuestra vida? Meditemos en eso y avancemos. Dios les bendiga.